Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Lidia González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Normalmente en este podcast hablamos de mujeres latinoamericanas o que influyeron en el feminismo o que sus acciones estaban ligadas al feminismo. Pero hoy hablaremos de una mujer que no cumple estas características, pero que su historia vale la pena ser contada, ya que fue una mujer muy trastornada, con una historia bastante trágica, al grado de que esta historia ha sido inspiración para libros, novelas y películas. Y hoy te voy a contar la historia de Isabel de Baviera, o mejor conocida como la emperatriz Sisi. Así que toma asiento, jálate una botana, porque te prometo que si eres fan de las novelas de época, esta historia te gustará mucho. Y es que Sisi tenía una personalidad que, ay, Dios mío, la mayoría de cortes europeas la tachaban como irresponsable o extravagante, pero hoy veremos que en realidad era una persona que sufría muchísimo y con problemas de salud. Isabel Amelia Eugenia, o como le decían de cariño Sisi, y así le diremos desde ahorita, nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich, hija de Ludovica y Maximiliano de Baviera, que como buen matrimonio de la época habían sido arreglados a conveniencia y obviamente era un matrimonio bastante tormentoso con múltiples infidelidades, pero eso no impidió que tuvieran 10 hijos, entre ellos Sisi, y para ser honestos, Sisi no estaba destinada a tener un gran cargo en la corte, al contrario de todos los hermanos, ella sería la que llevaría una vida tranquila, con la naturaleza, educada con todo lo que su rango ameritaba, pero sin nada anormal. Crece en Possehofen, a orillas de un lago, donde podía disfrutar de esta tranquilidad siendo muy libre y feliz, y esto llega a marcar mucho su carácter y cómo se comportaría a futuro en las cortes. Sisi crece en un ambiente muy diferente a los planes que se tenían de su hermana Elena. A Elena se le estaba preparando para ser la esposa del emperador Francisco José. Y así es como Sisi puede llevar una infancia normal dentro de la comodidad de su hogar, mientras todos dedicaban la atención a preparar a la hermana para cuando llegara el gran día de conocer al emperador y se casaran. Elena era la hermana mayor, se había educado para ser elegante, discreta, disciplinada y muy religiosa, todo lo que la corte europea necesita en su emperatriz. Y pues Elena, Sisi, los papás de ellas, de Francisco José, pues sabían que los planes así estaban, pero como que se les olvidó un pequeño detallito. Pues nomás se les olvidó avisarles al novio, porque cuando Francisco José conoce a Sisi, queda completamente enamorado de ella. Y es que él recordaba a su prima, porque sí, eran primos, acuérdense que en las cortes europeas se agarraban parejo, pues su prima había sido una niña dulce que conoció años atrás, pero ahora era una jovencita muy atractiva que le gustó y quedó completamente enamorado. Y bueno, ojo, Francisco José era 7 años mayor que ella. Siendo primos, pues ellos ya se habían conocido antes, pero fue hasta 1853 en que se haría la presentación oficial entre Elena y Francisco para después armar los planes de boda y shalala. La cita era en una casa de verano de la familia imperial y originalmente solo asistirían Elena y la madre Ludovica, pero al final dijeron, sí, morra, vámonos, si entras en el carruaje, y las tres asistieron. La realidad es que la decisión de llevar a Sisi fue porque atravesaba su primera crisis depresiva y pensaban que el viaje le haría muy bien. Y oh, sorpresa para todos, ahí es cuando Francisco José se enamora de ella y dice, ella es mi esposa, fin. Obviamente al principio Sisi se sentía muy halagada por recibir todas las atenciones. Ella era una adolescente y él tenía 26 años. De seguro le ha de haber dicho, ay, eres muy madura para tu edad, morra. Y bueno, Sisi, que no era nada mensa, enseguida supo que eran muy diferentes de carácter y ese matrimonio no iba a funcionar. Pero pues obviamente no le podía decir que no al emperador. De hecho, nadie en la familia le podía decir que no. Ella era consciente de que ser emperatriz no tenía nada que ver con ella, y más si la comparaba con la educación que su hermana Elena había recibido. Y bueno, Sisi no era la única que pensaba eso, toda la familia imperial pensaba lo mismo. Todos dudaban de que la preparación de Sisi estuviera a la altura de asumir una corona. Pero ya saben, cuando a un güey se le mete la idea, no hay quien lo detenga, y menos si eres el emperador de Austria.
De tan sorpresivo amor, un año después se dio la unión el 24 de abril de 1854 en la iglesia de los Agustinos de Viena, y fue así como Sisi se convirtió en emperatriz consorte de Austria, reina consorte de Hungría, Bohemia, Eslovenia, Dalmacia, Galicia, Lodomeria y Liria y esposa de Francisco José. En la ceremonia se dispusieron 15,000 velas para que los invitados admiraran la belleza de la emperatriz, pero bueno, nadie la veía enamorada, solo Francisco José que decía, uff, enamoradísimo si estoy. Y por mucho que llegó a pensarlo, creo que nunca se imaginó todo lo que venía en su vida, porque al mudarse al Palacio Imperial su vida cambió completamente, y es que la vida en la corte era tremendamente difícil para ella, y es que recuerden, su educación para nada estaba relacionada con toda esta nueva vida, se le exigía ser una emperatriz preparada cuando jamás tomó clases de este tipo de etiquetas. Esto sumado a la soledad que llegó a sentir al estar en un ambiente tan frío y al estar rodeada de damas de la corte que en lugar de hacerle la vida más fácil, la hacían sentir peor ya que eran señoras acá muy avanzadas, muy conservadoras, muy chocosas, ya saben. Y si hay algo peor que eso, agréguele que a su suegra, a la archiduquesa Sofía, la odiaba completamente. Para ella, Sisi jamás estaba a la altura, ni se vestía bien o se expresaba bien, y por más enamorado que estuviera Francisco José, sus responsabilidades lo alejaban mucho de su esposa, dando espacio a que la suegra se convirtiera en la única acompañante y en el dolor de cabeza de Sisi. Y la verdad es que sí, le doy toda la razón a Sisi. Ella solo intentaba vivir en paz siendo emperatriz y la suegra quería meter su cuchara en todo. Por favor, no sean ese tipo de suegra, no está chido tirarnos caca entre morras. Y menos si es la esposa de tu hijo. Y mucho menos si es la emperatriz de Austria. La situación cada vez era más insoportable. Un año después, cuando Sisi tuvo a su primera hija, imaginen cómo sucedió todo, que se llamaría Sofía, como la suegra. Y para el colmo, Sofía la abuela decide llevarse a su nieta y hacerse cargo de ella, ya que consideraba que Sisi no estaba preparada para educarla. Y lo mismo pasó al año siguiente cuando nació la segunda hija Gisela. De nuevo la archiduquesa Sofía quiso disponer de ellas, pero esta vez Sisi se impuso y un poco más de los 15 días de que nació, la trasladó a las niñas a su habitación del palacio, lo que sin duda la hizo sentir muy bien y le dio más confianza, pero bueno, esta sensación de seguridad le duró muy poco. Los pleitos con la suegra eran cada vez más fuertes, ya que Sofía la regañaba y contradecía en público. En 1857, Francisco José y Sisi tuvieron que realizar un viaje por Hungría. Sisi fue muy firme en su decisión de llevarse a las niñas con ellas, aun cuando todos, incluyendo a la suegra Sofía, se imponían. Gran error. El viaje terminó en toda una tragedia, ya que la pequeña Sofía se enfermó de disentería, que es una enfermedad del estómago, y murió en Budapest. Y claro que sí se sentía culpable de todo lo sucedido, sobre todo porque a cada rato le tiraban en la cara todo lo que había pasado, diciéndole que había sido su culpa. Así que decide darle de nuevo a su hija Gisela, a Sofía, a la suegra, a la abuela, para que siguiera dándole la educación que ella estaba recibiendo. Tan grande fue su tristeza que cayó en una depresión, incluso ya estaba embarazada de su tercer hijo, al cual nombró Rodolfo, que iba a ser el heredero. Después del parto y argumentando que por razones médicas debía de viajar a la isla Madeira, donde se iba a alejar de toda la corte, y ahí fue cuando la vida de la emperatriz se sintió más relajada y recuperada, pero al regresar a su vida cotidiana se dio cuenta de que no estaba nada recuperada y volvió a tener una crisis depresiva que preocupó a todo el palacio, por lo cual deciden enviarla fuera de Viena y chequen eso, deciden enviarla. O sea, ella no era ni capaz de tomar esas decisiones tan esenciales para existir en paz. Es enviada a más ni menos que Corfú, Grecia. Y aunque vivir una aventura estilo Mamma Mía le hubiera caído genial, lo que la conectó ahí fue algo muy impactante en su vida, ya que ahí comienza a sentir interés por la cultura clásica griega y crea toda una pasión por el Mediterráneo, que pronto vamos a hablar de ella, pero esto la definió demasiado. Regresa bien allá recuperada, o al menos eso parecía, porque actualmente sabemos que cuando se trata de problemas emocionales, si no los atiendes a tiempo, pues bueno, vuelven a pasar la factura a futuro. Y eso fue lo que le pasó a ella. Durante esta época de su vida ya era una mujer diferente, ya era madura, ya estaba más grande,
Físicamente era muy guapa, incluso su belleza era algo que se hablaba en todas partes del mundo. Y en esta nueva personalidad de mujer empoderada, sí se acuerda con Francisco José que no participará en las actividades de la corte y que solo cumplirá con sus obligaciones de emperatriz, pero que quería más tiempo y espacio para sí misma. Y aunque no participaba en la disciplinada corte, tampoco se alejó del lado político ni en los asuntos de su esposo. Y es que una cosa eran los problemas de Sisi y en su palacio, y otro los que se vivían afuera del palacio. Y es que para ese entonces Hungría quería recuperar sus privilegios en el imperio y surgían nuevos bloques nacionalistas y liberales, movimientos por los cuales Sisi sentía mucha simpatía, ya que estas ideas no dejaban de pasar por su mente y tampoco dejaban descansar a los conservadores de Viena. Entonces para ella era como, uy, genial, están sufriendo los que me caen mal. Y como vimos anteriormente, Sisi tenía un espíritu de curiosidad y conocimiento, sobre todo por la historia, por lo que decide conocer más de la historia de Hungría y contrata a una joven de nombre Ida Ferenczi, quien le ayudará a estudiar y que pronto se convertiría en una de sus amigas más cercana. Ida fue un pilar muy importante para la vida emocional de Sisi. A su vez, Ida le presentó al coronel, ay Dios mío, espero pronunciarlo bien, Julia Andrassy, creo que más o menos va por ahí. Este coronel tenía ideas completamente liberales y eran súper amigos. Y obviamente con estas nuevas amistades, Sisi se hizo odiar por toda la corte conservadora de Viena. Y fueron las decisiones de Sisi las que lograron tener al imperio unido, pues tras algunas derrotas de su ejército ante los prusianos y estos a punto de ingresar a Viena en 1866, ella decide refugiarse en Buda con sus hijos y esta simple acción, chéquense, o sea, solo esa acción y ese cariño que ella llegó a tener por Hungría, hace que los húngaros se sientan en confianza con su emperatriz y cualquier plan de insurrección se ve frustrado y así finalmente Andrassy, el amiguis de Sisi, el coronel y el emperador logran unificar criterios, que es ahí donde el imperio austrohúngaro tiene dos gobiernos y regímenes diferentes, pero una sola corona. Ella logra unificar todo esto, haciendo que el 8 de junio de 1867 Sisi y Francisco José se conviertan en reyes constitucionales de Hungría. Espero no haberlos enredado con esa partecita de la historia. Fue muy rápido, pero bueno, vamos a conocer un poco más de Sisi. Pasado un año de esto, nace la última hija del matrimonio, la duquesa María Valeria, quien llegó a ser la hija más cercana a Sisi, y todo parecía indicar que su vida estaba estable, hasta que muchos años después su hija Gisela se casa, tiene que dejarla, y Rodolfo comienza su entrenamiento militar. Recordemos que él era el heredero al trono. María Valeria junto con Sisi empiezan a viajar. La hija menor y Sisi se hacen muy unidas, viajan demasiado y para evitar tanto lío lo hacían con otros nombres. Logran viajar al Mediterráneo, como les comenté, Sisi desarrolla una pasión por el Mediterráneo, las Islas Británicas, viaja por Europa Central, ella era toda una viajera. Y en esta etapa, digamos que su matrimonio con Francisco José fue muy estable. Se consideraban buenos compañeros de vida, razón por la cual Francisco José se consigue a una amiga, o al menos así la llamaba Sisi, la amiga, que era Katarina Scratch, una actriz de Viena que le daba toda la pasión que Sisi ya no quería darle. Y pues Sisi no tenía ningún problema con esto, porque pues ella estaba disfrutando su vida en otro nivel. Tiempo después, su hija María Valeria contrajo matrimonio y Sisi vuelve a sentirse muy sola, y es ahí cuando otra tragedia llega a su vida, y es que Rodolfo, su hijo y el heredero al trono, es encontrado muerto en el pabellón de la casa de Mayerling junto a su amante, que esa es otra historia bastante trágica, toda la que vivió este matrimonio, bueno, el matrimonio de Rodolfo con luego el amante y luego el aparente suicidio, porque se habla de atentados, pero pues la versión oficial queda en que fue un suicidio. Y bueno, también se habla de que Rodolfo tenía muchos problemas mentales, probablemente heredados o sí, se sentía muy empático con los problemas de su mamá y eso llega a verse reflejado en él. Obviamente este suicidio llega a quebrar completamente a Sisi, quien
se convirtió en una parte sombría de sí misma, que constantemente estaba en guerra con la corte de Viena, ya que la culpaban indirectamente de la muerte de su hijo. Al querer alejarse de la corte, regresó a viajar, los cuales siempre usaba otro nombre y se tapaba el rostro con un abanico, y muy pocas veces regresa a su castillo en Viena, ya que las personas que la rodeaban ahí eran muy crueles con ella. Así transitó por muchos años hasta que el 8 de septiembre de 1989, durante uno de sus viajes, mientras esperaba un ferry que la llevaría a su próximo destino, un pasajero tropezó con ella dándole un golpe muy fuerte en un costado y una vez en el ferry se desvaneció y murió. La realidad es que no fue un pasajero al azar ni un tropiezo casual, en realidad era un anarquista italiano llamado Luigi Leceni y le había clavado un estilete muy cerca del corazón, lo cual pues la mató. Contrario a lo que ella quería, que era ser enterrada en el Mediterráneo, su condición de emperatriz la hizo ser sepultada en la cripta de los capuchinos en Viena. Y amigos, en resumen, esa fue la vida o historia oficial, pero les voy a dar algunos datos que poco se hablan de ellos, pero que los y las hará comprender un poco mejor de todo lo que vivió esta mujer, para que entiendan por qué para mí sí es una persona que sufrió muchísimo y que tenía muchos problemas de salud. Sobre todo para empezar, que ella no estaba destinada a ser emperatriz, fue algo que llegó a su vida, que nunca se imaginó y que completamente la cambió y le hizo mucho daño. Sisi tenía muchísimas manías o costumbres que salían de lo normal, incluso para una emperatriz, y conforme se hacían mayores estas manías, más problemas tenía con la corte. Para empezar, siempre cargaba un reloj de bolsillo lleno de amuletos, así como cuando cargamos nuestras llaves y está lleno de llaveros de mil cosas. Bueno, ella lo hacía de amuletos contra el mal de ojo. En sus viajes llevaba muchísimas cosas, lujos que como emperatriz podía darse. Algo así y muy raro era la cocaína, que en ese entonces se lo recetaban como antidepresivo y siempre cargaba con él en su botiquín. Le gustaba escribir poesías o poemas sátiros sobre los miembros de la familia real. Era como el escape que ella tenía, escribir sobre ellos, y todo los llegó a conservar en su diario. Esto es serio. Sisi tenía un trastorno alimenticio bien fuerte, que al día de hoy vamos a conocer como anorexia, pero en ese entonces era algo normal para una emperatriz. Y es que ella tenía obsesión por estar delgada. Nunca pasó de los 50 kilos. Imagínense, 50 kilos y ella medía 1,72. O sea, era demasiado delgada. Estaba en los huesos. Tenía una cintura de 47 centímetros. Cintura que era súper famosa en toda Europa porque era muy pequeña. De hecho, hay fotos donde, bueno, fotos y pinturas donde se puede apreciar lo pequeña que era su cintura. Llevaba su báscula a todas partes, de verdad, en todos los viajes llevaba sus básculas, y eran esas básculas de las viejitas, de las largototas, de las que pesan. Además de que siempre llevaba quien le cocinara porque solo comía jugo de carne. Llevaba también todo su equipo de gimnasio porque hacía demasiado ejercicio. Es más, en sus palacios había aparatos para hacer toda clase de ejercicios y así no perder ni un momento del día. Como les decía, su delgadez era famosa en todo el reino. Hoy sabemos que esa anorexia también era parte de los problemas emocionales que la acongojaban. Este es solo un rumor porque lo he leído nada más en 2 ocasiones y no sé si esté muy real que digamos, pero se dice que coleccionaba fotos de mujeres muy guapas. Amaba a los animales, le encantaban los caballos, tenía muchísimos y pasaba muchísimo tiempo montando y paseando a sus perros dentro del palacio. Bueno, montando a los caballos y paseando a los perros. Con sus caballos llegó a participar en cacerías y carreras de saltos de obstáculos, y regresando a su obsesión del deporte, se dice que podía pasar hasta 6 horas en su silla de montar. O sea, 6 horas montando es muchísimo tiempo. Tenía una cabellera icónicamente larga. De hecho, si buscan alguna de sus pinturas o fotos van a darse cuenta lo larga que era este cabello, y tenía rituales bastante raros para mantenerlo sano. Al menos pasaba 3 horas peinándolo. Obviamente no lo peinaba ella, se lo peinaba a alguien más, sus damas de compañía, y otras 3 horas nada más en vestirse. O sea, imagínense, 6 horas arreglándose. Se lavaba el pelo cada 15 días con coñac y yema de huevo
y este ritual, este lavado de cada 15 días, era todo un proceso. Todos sabían que cuando la emperatriz se lavaba el cabello, el día era dedicado a ello. Su cabello solía ser un rubio ligero, pero se lo teñía de negro. A la muerte de su hijo, vistió de luto para siempre y repartió sus joyas a las damas más fieles. Su admiración y amistad por el coronel Andrasay siempre fue muy fuerte y siempre fue una amistad, pero pues ya se imaginarán lo que la gente pensaba, que eran amantes, eso se rumoreaba en las cortes. Además de las pérdidas de sus hijos y de los periodos depresivos que atravesaba, también sufrió demasiado cuando se enteró de la muerte de su cuñado favorito. Ella llegó a tener una amistad grandísima con el hermano de su esposo, quien fue ni más ni menos Maximiliano de Habsburgo. El fusilamiento de Maximiliano en Querétaro, en México, fue un golpe duro para la familia imperial, sobre todo para Sisi, ya que ellos eran grandes amigos y se van a dar cuenta que compartían las mismas ideas liberales y ese tipo de ideología que Maximiliano trajo a México, bueno, ella las compartía con él. Muchas veces cuando Sisi de plano ya estaba harta de la corte y se quería desconectar, lo único que hacía era simplemente cubrirse la cara con un manto blanco y fingía no estar. Me tapo y bye, nadie me hable. Esto le llevó a muchos apodos y burlas que posteriormente fueron comparados con Carlota de Habsburgo. Y así termina nuestro episodio del día de hoy. Si quieren saber más de ella, les recomiendo los libros Reinas Malditas de Cristina Marató, Mi amiga, la emperatriz Sisi, la verdadera historia de Elizabeth de Austria, de Marguerite Coffin Owen. Y bueno, son los únicos que les voy a recomendar porque son los únicos que he leído sobre ella. Pero hay muchísimos, de verdad, muy fácilmente van a encontrar en internet o en PDF o en físico historias de ella. Si son más visuales, les recomiendo la película Sisi, emperatriz, de Romy Schneider como protagonista. También es la única que les recomiendo porque es la única que he visto de ella, pero también hay muchas de ella. Y por ahí me pareció que Netflix pronto sacaría una serie sobre ella. Estoy bastante emocionada, la verdad. Y ya veremos qué tal le va a esa serie. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @mujeres con historia y @mujeres en Instagram y @mujeres con historia en TikTok, y que nos escriban qué les pareció este episodio y nos comenten de otros episodios que les gustaría que narráramos, y nos vemos la próxima semana. Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Lidia González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Normalmente en este podcast hablamos de mujeres latinoamericanas o que influyeron en el feminismo o que sus acciones estaban ligadas al feminismo. Pero hoy hablaremos de una mujer que no cumple estas características